Bienvenidos a su canal de esperanza, donde podrás encontrar palabras de vida eterna. Hoy vamos a estar estudiando un pasaje encontrado en el libro Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 11 en adelante. Vamos a colocar las bases de lo que aquí estaba ocurriendo. Años anteriores, el apóstol Pablo, en su primer viaje misionero, estando en la ciudad de Listra, había sido confundido por dioses. Ellos, al rechazar todo tipo de alabanza, todo tipo de gloria, muchas personas lo habían apartado y lo habían apedreado a él y a su compañero hasta quedar medio muertos. Pero aún así, aunque ocurrió todo esto, el apóstol Pablo se levanta y continúa predicando el mensaje de salvación. Uno de los que estaban allí, que era este joven Timoteo, vio lo que estaba ocurriendo. Esto le llamó poderosamente la atención. Timoteo, quien viene de una crianza, de una madre que lo había enseñado, instruido en los caminos del Señor, ahora siente ese llamado de ser también un misionero. Encontrándose el apóstol Pablo en la cárcel, le escribe dándole palabras de ánimo a Timoteo. Una de los textos, de los consejos que le dice Pablo a Timoteo, lo encontramos registrado en el versículo 12. Dice la escritura de 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12: no permitas que ninguno menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los fieles en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Las recomendaciones que el apóstol Pablo le envía a Timoteo es que sé ejemplo, que ninguno menosprecie esa juventud. Quizás para un judío no había una etapa de lo que nosotros conocemos como la adolescencia. Cuando un judío iba y practicaba lo que era el Bar Mitzvah, pasaba de ser un niño a ser ya un adulto responsable. No había quizás un término medio de adolescencia allí para la persona. Sin embargo, la palabra acá tiene una connotación de inexperiencia. Que ninguno menosprecie tu inexperiencia, sino sé ejemplo. Es una palabra grande, es una palabra que tiene connotaciones a ser generador de nuevos líderes, que otras personas puedan ver en ti una verdadera fe y confianza en el Señor. Ese era lo que el apóstol Pablo le estaba recomendando: sé ejemplo. Y para ser ejemplo en los fieles, le añade una lista de cosas en cual debía ser ejemplo. Uno de ellos es que le dice: sé ejemplo en conducta. Tenía que tener una correlación toda su vida, una correlación en su vida diaria. Su cristianismo debía marcar. No es que tenía que tener quizás una vida de apariencia como comúnmente hoy se ve la cristiandad, donde vemos cristianos que quizás por temporadas caminan y visten como cristianos, pero no lo son. Hoy el mundo en el cual estamos viviendo están cansados de ver este tipo de personas. Quieren ver realmente un cristianismo genuino, un cristianismo que se lleve realmente una vivencia en tu hogar, en tu trabajo, donde quiera que te encuentres. Una conducta intachable para el Señor. Eso es lo que el Señor más desea para nuestras vidas. Debía ser ejemplo en palabra. Esa palabra del Señor debía quedar siempre en su corazón, porque esa palabra del Señor, que es como espada de doble filo, llega a los tuétanos, llega a nuestra vida para transformarlo. Por eso debía ser ejemplo en palabra. Y para que nosotros realmente podamos tener un diario comunión con el Señor, necesitamos encontrarnos a la luz de su palabra diariamente, llenarnos de esa palabra. Jesús, cuando Satanás
fue allí para tentarle. Siempre estuvo en su mente un escrito está. Para nosotros poder salir vencedores en todas circunstancias que podamos enfrentar, debe estar, ese escrito está en nuestra mente. Pero ¿cómo va a estar escrito está si no leemos la Biblia? El estudio de la Escritura debe ser un alimento diario para cada uno de nosotros. Debía ser ejemplo en conducta, debía ser ejemplo en palabra, también debía ser ejemplo en amor. Pero no un amor como quizás ahora nos hemos acostumbrado a ver dos personas que primera vez que se conocen y ya se aman. El amor verdadero, el amor genuino viene de un corazón lleno de la gracia de Dios, de un corazón que ha experimentado el perdón divino, y allí nace un amor verdadero. La Biblia nos enseña que Dios es amor. Dios no es que tiene amor, Dios es amor. Y para ello necesitamos encontrarnos con la fuente del verdadero amor, que es Cristo Jesús. Un amor que nos lleve a amar aún a las personas que nos hacen daño, aún a las personas que han hablado mal de ti, aún a las personas que quizás has escuchado que tiene alguna circunstancia contigo, algún problema. A esas personas hay que amarlas, porque Jesús nos enseña, si solamente amamos a aquellos que nos aman, eso lo hacen incluso hasta los paganos, eso lo hacen incluso hasta los ateos, pero nosotros necesitamos amar incluso a aquellas personas que nos odian. Allí está el verdadero amor del cristiano. Otra de las cosas que debía ser ejemplo en espíritu. Necesitamos, la mayor necesidad del cristiano en este tiempo es cristianos que pidan diariamente por el poder del Espíritu Santo. La iglesia de antaño, la iglesia del primer siglo, fue llena del poder del Espíritu Santo. Hoy tú y yo necesitamos ese mismo poder, necesitamos ese mismo dunamis del poder del Espíritu Santo. Y también nos dice que debía ser ejemplo en fe. Palabra pequeña, pero con grandes resultados. Palabra que si nosotros no ejercemos esa fe, pues la Biblia dice que es imposible agradar a Dios. Necesitamos pedir fe, necesitamos ejercer esa fe, y esa fe no debe ser ocasional, sino debe ser diario, vivir en fe, porque el justo por la fe vivirá. Y lo último que nos dice que debía ser ejemplo es en pureza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán al Señor. Sed santo, porque el Señor tu Dios es santo. Sed perfectos, porque el Señor tu Dios es perfecto. Vivir una vida en santidad para el Señor, vivir una vida en perfección, nos habla acerca de madurez espiritual, de un crecimiento espiritual. El Señor te llama hoy a poder también, al igual que el apóstol Pablo, la recomendación que le dio a Timoteo era de ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe, en espíritu, en pureza. El Señor te llama también a ti que nos estás escuchando a que puedas ser ejemplo a muchas personas, ejemplo, y que muchas personas puedan ver en Cristo en ti. Dios te bendiga.